Bueno, proseguimos la charla con Esteban Ocampo, que decíamos sarmantiniano de ley, sobre todo porque siguió sus huellas de manera fiel en recreación histórica. ¿Podrás contarnos un poco qué significa eso para poder entender mejor la grandeza de lo que es el cruce de los Andes? Sí, yo tuve la gran oportunidad de en seis ocasiones estar en la cordillera de los Andes, en distintas rutas de las realizadas por el Ejército de los Andes allá en 1817. El primer cruce justamente fue estando dentro del regimiento todavía, cuando una asociación sanmartiniana que siempre invitaba a algún integrante del regimiento para acompañarlos por la ruta de Uspallata. Bueno, invitó nuevamente ese año, en el año 2003, invitó nuevamente al regimiento para enviar a alguien, y bueno, el regimiento justo tuve la gran oportunidad de que me eligieran a mí para poder ir a representarlo, así que esa fue la primera oportunidad que concurrí a la cordillera y que pude hacerlo con el uniforme histórico, ¿sí?, de la unidad, llevando adelante la columna, liderando esa columna, que eran cerca de 70 personas, ahí por la ruta de Uspallata, en la provincia de Mendoza, y la verdad que fue una experiencia inolvidable, inolvidable. Por primera vez estar transitando esos caminos, siguiendo esa parte de esa ruta donde cruzaron algunos de los granaderos, acompañando al coronel Las Heras, fue realmente una experiencia inolvidable. ¿Qué te Y parece, después tuve Esteban? la... Perdóname, Sí, ¿qué te parece si mientras nos vas contando nos mostrás algunas fotografías de lo que fue aquel cruce? sí, tengo en realidad para compartir de otro cruce, que fue también para mí muy importante. Esta foto donde está mi hijo, ¿sí? Está Martín, que en ese momento tenía 10 años, entonces del año 2017, fue uno de los últimos cruces que tuve la oportunidad de hacer, justamente, bueno, para los 200 años del cruce de los Andes. Ahí Martín, bueno, con uno de los uniformes que utilizó en la marcha, estábamos en lo alto de un lugar que se llama el Cerro Cabeza de León, en la provincia de San Juan, siguiendo lo que es la ruta de Huana, una ruta por donde cruzó el comandante Cabot, luego siguiendo hacia el norte de Chile. Acá estoy yo también con uno de los uniformes que utilizamos, y con una réplica de la bandera que llevó esa columna, se conoce actualmente como la bandera ciudadana o la bandera Cabot, que es la bandera en la cual él quizás se inspiró, el comandante Cabot se inspiró después de haber visto todo lo que fue la ceremonia de ese 5 de enero de 1817, en la cual San Martín presenta la bandera del Ejército de los Andes. Él creo que se inspiró justamente por toda la reacción que tuvo en la gente y en los soldados, y cuando llegó a San Juan, a partir del 9 de enero, que él parte hacia la provincia de San Juan, saliendo desde Mendoza, él cuando llega ahí, las damas de San Juan se encargan de pintar esta bandera. ¿Sí? A diferencia de la bandera del Ejército de los Andes, esta la pintan, no es bordada, ¿sí? Esta fue pintada. Así que esta foto es de ese año, de esos 200 años del cruce, en el medio de un planchón de nieve tremendo, a 4.500 metros de altura, eh, una experiencia realmente inolvidable en cuanto a eso. Y Perdón, vos que has vivido sí, eso, esa geografía, se puede decir, y esas dificultades, se puede decir que es el episodio militar más portentoso de los últimos tiempos, el de San Martín. ¿Qué dificultades fueron las que enfrentaste y que enfrentó San Martín en su cruce con casi 5.000 personas, ¿no? Que fueron las que cruzaron? sí, 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 sí. Mirá, fundamentalmente la hostilidad de la geografía. Uno siente que desde el momento en que
en que llega ahí a estos lugares y a la cordillera y se adentra dentro de la montaña, uno siente en los primeros días que la montaña no te quiere ahí, que la montaña te está echando constantemente, o sea, no quiere que esté el hombre en esos lugares. Uno lo siente, y es más, justo en este cruce en particular, por los 200 años, los 3 primeros días nos tocó viento, muchísima tierra que venía con ese viento constante, bueno, más todo lo que eran las piedritas pequeñas que te pegan en la cara. Venía directamente desde la alta montaña, nos nevó. Un día estábamos comiendo en un paraje que se llama la Vega Grande, pleno sol, todo así como vemos acá en esta foto, el cielo totalmente despejado, y como teníamos unas capas negras para abrigo, de repente empezamos a ver que nos aparecían puntitos blancos en esas capas, y era la nieve que estaba llegando directamente desde la alta montaña. De repente se puso todo oscuro, se nubló, y empezó a nevar, y al rato se largó a llover. Así que fueron los primeros días donde tuvimos tierra, viento, nieve, lluvia, y uno de los vaqueanos, que siempre me acompaña, me conoce desde hace años, desde el año 2010 que nos conocemos, él me decía, quédate tranquilo que bueno, como siempre la montaña los está probando. La montaña los está probando, y es creer o reventar, te juro que es creer o reventar. Pero al tercer día, después que hablamos esto, después de esa lluvia que tuvimos, al día siguiente, a la mañana, 6 de la mañana, que nos levantamos para preparar los animales, todo el equipo para partir, se despejó todo totalmente y no tuvimos nada más. Y se acercó este vaquero y me dijo, listo, la montaña los aceptó. Ya la montaña ya los aceptó acá, así que vas a ver cómo cambió todo. Y fue así, te digo que realmente fue así. Es una geografía que cuando uno transita justamente por esos caminos, te das cuenta del tamaño de hazaña que realizó San Martín, llevando a esa cantidad de miles de hombres, llevando a todos los medios que llevó, 10.600 mulas, 1.600 caballos, 700 reses, todo eso dividido a través de 6 rutas por un frente de 800 kilómetros, desde La Rioja hasta el sur de Mendoza, cruzando alturas, como te contaba, 4.500, 5.000 metros, en algunos casos por la ruta de Los Patos, que tuve también la oportunidad de hacerla en 2 oportunidades, en 3 oportunidades. La última fue en enero de este año, que acá te muestro una foto. Esto es en el límite con Chile, donde hay 2 bustos de San Martín y de O'Higgins, que están ahí bien cerquita de la frontera. Y te encontrás con paisajes así, te encontrás con ese tipo de cosas que te muestra la majestuosidad, ¿sí? de todo el ambiente, y lo sacrificado que es todo el ambiente. Alguno Acá en la no foto conoce, perdón, alguno no conoce lo sí, que significa el mal de altura, ¿no? Soroche. ¿Cómo se siente una persona cuando está a esas alturas? Y fundamental, lo primero que sentís es un dolor de cabeza tremendo, es un dolor de cabeza terrible. Te querés parar, querés caminar un poco, y la verdad que se te parte la cabeza, es algo increíble. Muchas náuseas, ¿sí? Muchas náuseas. Así que eso es parte de lo que uno va sintiendo. Hay después, bueno, mucho frío. Lo que pasa es que esto todo se va representando a medida que uno va subiendo a la altura. Y en esto no tiene nada que ver, si bien, bueno, obviamente es necesaria una preparación física más que importante, más que correcta. Obviamente en estos tiempos, fundamental hacerse toda una serie de exámenes médicos para actividades en alta montaña. A toda la gente que a mí me acompaña, vamos con esos estudios, con toda esa preparación física. Pero independientemente de esto, es el comportamiento de cada organismo en la montaña. Me ha pasado de ver a
jóvenes de 20 años, con un estado físico envidiable en el llano, y cuando llegan a la montaña están destruidos, y hay que bajarlos a 2000 metros para que se estabilicen un poco, volver a intentar de subir, pero pasa de que por ahí no pueden, y no pueden, y no pueden, y se les terminó la travesía. Y me ha pasado de ver a jóvenes de 80 años, jóvenes de 80 años, sin ningún tipo de problema, transitar la montaña por el tipo de organismo que tiene cada uno. Así que eso es parte también de lo que te puede llegar a pasar. Pero, A nosotros, y a mí en particular, al hacerlo de esta manera, como ves ahí en la foto, ¿sí? Montado en mula, como en aquellos años, durmiendo en carpas de época, como ves ahí a la derecha, llevando réplicas de uniformes. Bueno, yo lo hago así al cruce. Yo lo trato de vivir de esa manera porque es la manera que a mí me acerca a poder entender y a poder vivenciar justamente la historia y entender lo que fue el sacrificio de estos hombres, ¿sí? Durmiendo de esta manera, ¿sí? Con todo lo que son los elementos que van arriba de la montura. Esa es la cama, esa es la cama que me acompaña cada noche, donde ahí me acuesto, me pongo el abrigo, el capote, el poncho, y así hasta el otro día. Pero me sirve para esto, ¿sí? Para poder vivenciar la historia de otra manera, ¿sí? No pero solamente a través de los libros, sino a través de este tipo de experiencias, ¿no? contame, acá nos acabás de decir que en la altura uno se siente mal, sufriste lluvia, sufriste nieve, dolor de cabeza, náuseas, etcétera, etcétera. Y volvés y querés volver, llevaste a tu hijo lo que más querés, explícalo porque hay gente que seguramente no lo entiende. ¿Por qué tanto sacrificio en tus vacaciones, en tu tiempo libre, donde otros solo apuntan a divertirse y pasarla bien en la playa? A ver, no lo entienden. ¿Cómo es? Bueno, fundamentalmente es la admiración. O sea, yo en cada oportunidad que tengo de volver a la cordillera, es, no te voy a mentir con esto, es volver a encontrarme conmigo mismo, es encontrarme, a pesar de todo el esfuerzo, que son por ahí 6 días, estar metido en la cordillera, donde por ahí, con suerte, si haces, por ejemplo, la ruta de los patos, tenés la oportunidad de bañarte un solo día. Y ese día es cuando estás ahí en el río de los Patos, pero que es un río de alta montaña, y que por más que estés en verano, en cuanto metés los pies, vos ves que los pies se te ponen colorados, pero de lo que es de congelados que están. Es algo increíble, o sea, sentís como si fueran todas agujas que te van pegando en el cuerpo del frío del agua de la montaña. Y vivirlo todo eso para mí es justamente, es reencontrarme conmigo mismo, es cargar y renovar fuerzas, porque me permite ver hasta dónde uno puede llegar, hasta dónde uno puede llegar a superarse, ¿sí? Y entender fundamentalmente esas palabras de San Martín a Guido, a su gran amigo, allá en diciembre de 1816, antes de hacer el cruce, donde le decía que a él lo que no lo dejaba dormir no era la oposición que el enemigo le pudiera hacer, no era el ejército realista, sino lo que no lo dejaba dormir a él era el atravesar esos inmensos montes, era Hay atravesar una esa cordillera. palabrita, hay una palabrita que es muy sanmartiniana en toda su vida, que es sacrificio, ¿no? Sí. Sacrificio es hacer algo sagrado, ¿no? Parece lo contrario de lo que aspiran los jóvenes de nuestro tiempo, donde quieren lo contrario a lo que significa sacrificio. Pero el sacrificio es lo que hace grande a un hombre, ¿no? Y lo que hizo grande a San Martín y lo que has vivido ahí en la montaña. ¿Puedes darnos un último mensaje
en el bloque anterior habíamos hablado de lo que era el legado de San Martín, pero en función de nuestros días, ¿no? Estos tiempos oscuros que nos toca vivir, creo que la palabra sacrificio es una palabra que tenemos que volver a rescatar. ¿Qué nos dice San Martín al respecto? ¿Qué nos dice Esteban, sanmartiniano, al respecto? Bueno, primero para completarte lo que te estaba contando sobre el por qué volver y por qué haberlo llevado a Martín, ¿sí? Con 10 años, en esa oportunidad, en el 2017, cruzamos nosotros efectivamente a Chile. Pedimos todos los permisos, cruzamos la cordillera y llegamos y fuimos hasta el norte, hasta La Serena y Coquimbo. Y para mí el llevarlo era justamente esto, ¿no? De que pudiera apreciar el sacrificio, todo lo que es el también extrañar de alguna manera las cosas simples que te acompañan durante todos los días en la vida que uno tiene dentro de la ciudad, ¿sí? Y el poder vivir y el poder entender lo que es la majestuosidad de nuestro país, de nuestra geografía, a partir de eso poder volar, ¿sí? A través de la historia y llegar a ese momento, a esos 200 años atrás, y acompañar de alguna manera a San Martín en ese cruce, nada más y nada menos que para luchar por la libertad y por la independencia. ¿Qué mensaje? Y nos enseña valores, el ir a la montaña y el vivir la historia y el recordar lo que es la vida de San Martín, nos enseña valores, nos enseña justamente esto, el sacrificio, todo lo que uno tiene que trabajar justamente para poder alcanzar, para poder llegar a tus sueños, llegar a lo que uno quiere para su vida, el hecho de que nada es simple, no hay caminos cortos que te puedan llevar a poder concretar cosas o poder alcanzar las metas, no, todo lo contrario, hay que trabajar, hay que sacrificarse, y todo eso a pesar de que pueda, para algunos pueda llegar a ser como una cuestión de desaliento, es todo lo contrario, para mí no hay satisfacción más grande cada vez que termino uno de estos cruces que tengo la oportunidad de organizarlos y de llegar con toda la gente que me acompaña, es el hecho de decir, lo logramos, lo hicimos, lo organicé, lo pensé, lo organicé y pudimos llevarlo a la práctica, pudimos alcanzar el objetivo, pudimos llegar todos sanos y salvos, no tuvimos problemas, no tuvimos heridos, los animales llegaron bien, nos alcanzó toda la comida, lo vivimos de la misma manera que se vivió hace 200 años. Admiramos mucho más a cada uno de estos hombres, a San Martín y al último de los soldados. Nos enseña eso, nos enseña fundamentalmente valores, ¿sí? Valores para poder seguir enfrentando el día a día. En un país, ¿sí? Donde lamentablemente en el último tiempo son tan cíclicas nuestras crisis y donde lamentablemente parece que se renueva todo esto de que llega un momento de hartazgo y explotan las cosas y bueno, y es un vuelta a empezar, y es un vuelta a construir, y es un vuelta a tratar de seguir para adelante. Entonces, nos enseña esto, ¿sí? Yo creo que la vida de San Martín nos enseña fundamentalmente los valores que nos permiten poder construir una sociedad realmente comprometida, con ciudadanos comprometidos, con dirigentes que sean comprometidos y que trabajen para y por la gente, ¿sí? No para y por su bolsillo, sino para y por la gente. Nos enseña eso, nos enseña a ser cada día más profesionales en lo nuestro. Así que para mí es esto, ¿sí? Es esto, es la oportunidad también de encontrarme con los hombres de la montaña, esos que todos los días también se levantan antes que salga el sol y siguen haciendo patria desde su lugar. Eso no, es parte de lo que nos invita también todo esto de conocer y de vivenciar la vida de San Martín. Bueno, gracias por estar este rato con nosotros. Me alegra mucho en
en haber podido presentar a un sanmartiniano verdadero, Esteban Ocampo. Ahí ven que lo pueden seguir por Facebook, pueden leer sus libros, hasta pueden llegar a acompañarlo por la montaña, por ahí, quién sabe, ¿eh? Es una posibilidad, ¿no? Nada Sí. mejor que seguir las huellas de San Martín por todos lados, por donde anduvo, por su pensamiento y también por la montaña, porque como dijimos al principio, es el antídoto que los argentinos necesitamos para todos nuestros males, ¿no? Así que, Esteban, creo que este es un comienzo para muchos que han oído todas tus historias y la historia de San Martín, ¿eh? Y esperamos que nos sumemos muchos amigos de la causa sanmartiniana para tratar de hacer de nuestra patria algo mejor, que ciertamente lo necesitamos, ¿eh? Agradecemos mucho a Omar Cabral que nos dejó este lugar para hablar de San Martín y que nos prometió también un lugarcito para que sigas en distintos programas hablándonos brevemente del pensamiento de San Martín con esas frases perfectas que él sabía decir. Así que Esteban, hasta pronto y muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, gracias Omar, y bueno, y a toda la audiencia que nos estuvo acompañando en este ratito, descubriendo y volviendo a vivir parte del legado sanmartiniano. Espectacular. Nos vemos. Chau, chau.